Tres ataques ejecutados en un lapso de menos de 24 horas en Estados Unidos dejaron 29 muertos y una cincuentena de heridos. México considera la balacera en El Paso un acto de terrorismo contra mexicanos en Estados Unidos. No se permitirá ningún acuerdo con los Estados Unidos para introducir armas a México, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. $52.4 millones de personas en México son pobres, dice el Coneval. Hay una reducción del 0.24% en 10 años. En lo internacional, aumentan las tensiones entre India y Pakistán. Aquí en Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro emprende acciones para cumplir con el convenio del Ninamata. Le explicaremos de qué se trata. Querétaro Network TV presenta. Muy buenas tardes, soy su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lovelí y estas son las noticias más importantes de hoy, lunes 5 de agosto, en nuestra edición ya número 11. Hoy es santo de Nuestra Señora de las Nieves, Santa Blanca, San Abel y es también el Día Mundial. De hecho, toda la semana se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna y para tal caso tendremos aquí en entrevista al doctor David Ramos. Vámonos al video del día, junto con este terrible acontecimiento que se vivió en Estados Unidos y que estremeció a todo el mundo. Una semana de gran intensidad fue la anterior, lamentablemente llena de hechos violentos. Por un lado, tuvimos los ataques prácticamente simultáneos de 3 tiroteos ocurridos en Estados Unidos, cobrando la vida de 30 víctimas en Texas, California y Ohio, en los Estados Unidos, golpeando a personas indefensas. Un sujeto ingresó al Giro Garil Festival en el estado de California, abriendo fuego en la sección de comidas con un arma semiautomática. El ataque cobró la vida de 3 personas y el asesino, confrontado con las autoridades en la zona, se suicidó de un disparo en la cabeza. Otras 12 personas resultaron heridas. En la mañana del 3 de agosto, un hombre armado ingresó y abrió fuego en una tienda de Walmart en el centro comercial Cielo Vista de El Paso, en el estado de Texas. El sujeto arrestado por las autoridades causó la muerte de 20 personas, entre ellos 8 ciudadanos mexicanos. Se registraron otras 26 personas heridas. Un tercer tiroteo se registró el 4 de agosto alrededor de la 1 a.m., hora de Dayton, estado de Ohio. De acuerdo a las autoridades, el sujeto mató a 9 personas antes de ser abatido por la policía. Otras 26 personas resultaron heridas. Las crónicas periodísticas señalan que los estadounidenses amanecieron conmocionados el domingo, divididos entre el dolor y la ira después de los 2 tiroteos masivos que dejaron 29 muertos en Texas y Ohio, que revivieron el debate de las armas de fuego y la retórica incendiaria de Donald Trump. Las autoridades locales han anunciado que pedirán la pena de muerte contra el atacante de El Paso, un hombre blanco de 21 años, cuya policía sospecha de una motivación racista.
El caso está siendo tratado como terrorismo doméstico, según anunció la justicia federal. Eso en los Estados Unidos. Aquí en México, aunque no se trata de asesinatos masivos, la situación es más delicada. En un par de días se registra el homicidio de Edgar Alberto Nava, que se suma al de Rogelio Barragán esta misma semana, cuyo cuerpo fue hallado en Morelos, además del ataque a las instalaciones del periódico El Monitor de Parral, lo que da cuenta del clima de inseguridad que enfrentan los comunicadores y que ha convertido a México en el país más inseguro para la prensa en el continente americano. Unos y otros hechos denotan no solo el alto nivel de violencia, sino las condiciones adversas en las que desarrollan sus actividades quienes ejercemos el periodismo, así como las afectaciones que esto conlleva en la libertad de expresión y la consolidación democrática de nuestro país y en los Estados Unidos. El estado de descomposición en el país del norte muestra ya una sociedad norteamericana cada vez más carente de valores y la permanente discusión de la facilidad para adquirir armas. En lo que va del año van 251 tiroteos. Mas, centrándonos en nuestro país, el nivel de riesgo para el ejercicio periodístico llega ya a extremos intolerantes, sin que la autoridad o las diversas instancias realicen acciones de manera efectiva para prevenir o para castigar a estos asesinos y, por supuesto, para tratar de esclarecerlos. Los periodistas trabajamos con miedo, así lo escribí en una crónica luego de asistir a la Cumbre Internacional de la Libertad de Prensa. Las cifras son aterradoras, más de 113 periodistas asesinados del 2000 a la fecha, 47 en el periodo de Enrique Peña Nieto y 13 en la actual administración, que apenas cumple 8 meses. A ese paso, la denominada 4T tendrá el más alto índice de muertes de comunicadores sin que pase hasta el momento un reclamo de la Comisión de Derechos Humanos o las declaraciones de las autoridades, ya que en todos ellos, insisto, solo uno ha sido aclarado. Los focos rojos están encendidos con los asesinatos ocurridos la semana anterior, lo mismo en Veracruz que en Guerrero o en el norte en Parral. Muestran esto el grado de peligrosidad y la urgencia tanto de los propios periodistas, que necesitamos ya que se hagan efectivos los protocolos de seguridad y la exigencia a la autoridad para que se pongan a trabajar y se ofrezcan las garantías. Hace unos momentos en la ciudad de Toluca, los periodistas organizados marcharon para pedir a las autoridades justicia y esclarecimiento de los asesinatos. La muerte de un periodista no es una cifra más, es un síntoma de que las cosas en la sociedad andan mal y que los ataques, que generalmente provienen de la propia autoridad oficial o del crimen organizado, deben ser combatidos y exterminados. De otra manera, la sociedad toda está en peligro, pues representa un ataque directo a la libertad de expresión, que es la libertad de libertades. Bien, vámonos a la información metropolitana. Aquí, la Universidad Autónoma de Querétaro emprende acciones para cumplir con el convenio de Minamata. La UAC realiza diversos esfuerzos para lograr el cumplimiento del convenio Minamata, el cual plantea eliminar el mercurio en sus ámbitos de producción, comercialización, distribución y consumo al año del 2032. Ante autoridades de la Organización de las Naciones Unidas, la doctora Teresa García Gasca, rectora de nuestra máxima casa de estudios en la entidad, expuso que la UAC ha sido pionera en investigación ambiental en Querétaro con la creación del Centro de Estudios Académicos sobre Contaminación Ambiental en 1981 en la Facultad de Química. Además, el alma mater queretana cuenta desde hace algunos años con el Laboratorio de Calidad de Agua y Suelo de la Facultad de Ciencias Naturales, ubicado en el campus Aeropuerto, el cual tiene certificadas diferentes técnicas de análisis que se suman a los servicios de la SEACA. En otra información, el secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, abre el diálogo con la Alianza Sindical. El secretario de este ramo, Mario Ramírez Retolaza, y la Alianza Sindical de Trabajadores del Estado de Querétaro retomaron el diálogo en beneficio del sector laboral y del desarrollo al reconocer que en la entidad se trabaja y se presentan resultados.
coincidieron en trabajar coordinados para seguir manteniendo la paz laboral que caracteriza a la entidad, privilegiando el respeto a los derechos de los trabajadores. Destacaron la importancia de mantener el diálogo abierto tanto con los líderes sindicales y con los trabajadores a través de las acciones que se emprenden desde la dependencia. La finalidad es garantizar la certeza en el sector laboral, que es uno de los motores principales de la estabilidad en Querétaro. También le informamos que el clúster turístico detonará el sector comercio de Querétaro. Esta conformación del clúster turístico persigue el objetivo de potenciar el crecimiento de la actividad turística del Estado, proyectando que incluso incide en un crecimiento anual al doble dígito. La iniciativa surge de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo para integrar a las asociaciones y organismos con actividades afines a la rama turística. El presidente de Canaco Servitur, Querétaro, Carlos Abacuc Ruiz Uvalle, explicó que a través de las estrategias que se planean impulsar, las actividades turísticas del Estado podrían reportar crecimientos anuales que fluctúan, escúchelo bien, entre el 10 y el 20%, en tanto que de acuerdo a la Secretaría de Turismo del Estado, para este año se pronostica un aumento del 8%. En la información policíaca, les reportamos, ya les comentamos de los 2 ataques ejecutados en ese lapso de menos de 24 horas en los Estados Unidos. Dejaron 29 muertos y una cincuentena de heridos. Estados Unidos vivió uno de sus peores fines de semana por la violencia con armas de fuego después de que 2 ataques ejecutados en el lapso de menos de 24 horas provocaran 29 muertos y medio centenar de heridos. El primero de los tiroteos, registrado el sábado en un centro comercial en El Paso, Texas, dejó 20 muertos y 26 heridos, algunos de ellos críticos, según las autoridades de esta ciudad del sur de los Estados Unidos, que detuvieron a un hombre blanco de 21 años y se investiga el incidente como posible crimen de odio, una acción xenofóbica, ya fue confirmado. Con estos 2 ataques, Estados Unidos ha sufrido ya 251 tiroteos masivos, según los datos de la ONG Gun Violence Archive, que lo califica así cuando al menos 4 víctimas. Estados Unidos, donde el porte de armas es legal, sufre regularmente tiroteos en escuelas, así como en lugares de culto, trabajo y entretenimiento. Se confirma de última hora que son 8 ya los mexicanos que perecieron en estos incidentes y que se trata de un ataque xenofóbico. Terrible, condenable, inadmisible. Vámonos con la información nacional e internacional. Muy buenas tardes, esta es la información internacional. México considera el ataque en El Paso como un acto de terrorismo contra mexicanos en Estados Unidos. México rechaza y condena de manera absoluta el cobarde ataque perpetrado ayer en El Paso, Texas, el cual considera como un acto terrorista contra mexicanos inocentes. El canciller reiteró las condolencias para los familiares y amigos de las víctimas de la agresión. Informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores promoverá que estos tengan adecuada representación legal y se les acompañará en las actuaciones que sean necesarias dentro de la investigación penal iniciada por autoridades federales estadounidenses. Adicionalmente informó que la Cancillería solicitará que se realice una indagatoria sobre el proceso de venta del arma utilizada en el ataque. Por otro lado, aumentan las tensiones entre India y Pakistán. La agencia de noticias del ejército pakistaní Inter-Services Public Relations ha asegurado que las Fuerzas Armadas de la India atacaron a civiles con bombas de racimo a lo largo de la línea de control. De acuerdo con un comunicado, el ejército indio atacó deliberadamente a ciudadanos inocentes, entre ellos mujeres y niños, en la noche del pasado 30 de julio. Las acciones armadas dejaron 2 muertos y 11 heridos, esto es lo que subraya el organismo. Asimismo, hace énfasis en que el uso de dicho arsenal está prohibido por la Convención sobre Municiones de Racimo. Esta flagrante agresión india, contraria a todas las normas internacionales, expone el verdadero carácter del ejército indio y su posición moral, detalla la misiva. Las autoridades indias decidirán enviar más de 25,000 soldados a la frontera pakistaní, aparte del despliegue de al menos 10,000 uniformados en esa zona la semana pasada, deteriorando la situación entre ambos países.
Por otro lado, hay alto riesgo de epidemia de dengue en El Salvador. 4 son los decesos confirmados a causa del virus y se investiga la causa de otras 10 muertes más. La cantidad de criaderos de zancudos en las casas o índice larvario está en un 12%, lo cual se considera alto, advirtieron expertos médicos infectólogos. Las cifras estarán tocando el umbral de epidemia, advierten los infectólogos Lourdes Dueñas e Iván Solano Leiva. El más reciente informe, que corresponde a la semana 30, del 22 al 28 de julio, revela que los casos sospechosos se incrementaron en un 220%. El acumulado es de 10.316 pacientes. El año pasado, para la misma fecha, el reporte fue de 3.223 enfermos con sospecha de dengue. A continuación, las notas nacionales. No se permitirá ningún acuerdo con Estados Unidos para introducir armas a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en su gobierno no se permite ningún acuerdo confidencial con Estados Unidos para la introducción de armas a territorio mexicano, exigiendo a las autoridades estadounidenses que refuercen el control de armas y castiguen al autor del tiroteo en El Paso, Texas, que cobró la vida de 26 personas, entre ellas 7 mexicanos. Aclaró que el canciller Marcelo Ebrard tiene instrucciones para, si es necesario, proceder legalmente contra quien cometió estos actos y este crimen. Por otro lado, 52.4 millones de personas en México son pobres. Esto lo informa el Coneval. 52.425.887 personas en México se encontraban en situación de pobreza en 2018, determinó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, al presentar el reporte 10 años de medición de la pobreza en México del 2008 al 2018. José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, indicó que la cifra representaba al 41.9% de la población total, estimada en 125 millones de personas. Con respecto a hace una década, el número de personas pobres aumentó, ya que en el 2008 habían 49.5 millones, aunque en términos proporcionales a la población, la pobreza se redujo de 44.4 a 41.9%. Asimismo, en el 2018 se estimaron 9.310.153 personas en pobreza extrema, el 7.4% de la población mexicana. En contraste, hace 10 años había 12.3 millones de personas en esta condición, equivalentes al 11% de la población de ese entonces. Hasta aquí la información, reportó para Noticieros QNTV Javier García Santana. A continuación, bien, muchas gracias a Javier García Santana, como siempre su información internacional muy completa y sobre el que más impacta a nuestro planeta, a nuestro estado y a México. Vámonos con las efemérides del día. Buenas tardes, estas son las efemérides del día. En un día como hoy, pero de 1865, Benito Juárez establece su gobierno en El Paso del Norte, en el contexto de la Segunda Intervención Francesa. En 1915 se celebra en la capital de Estados Unidos una conferencia entre el secretario de Estado americano con los embajadores del ABC para tratar la paz en México. En 1930 nace Neil Armstrong en Ohio, Estados Unidos, el primer ser humano en pisar la luna. Muchas gracias. Qué privilegio ser el primer ser humano que pisa la luna. Un pequeño paso para el hombre, un enorme paso para la humanidad. Fueron su frase al tocar la superficie lunar. Vámonos a la sección de deportes hoy lunes, que es infaltable. Muchas gracias. Esta es la información deportiva. Gallos vence a Cruz Azul 3-1 con una gran actuación de Luis Romo, que se despacha con 2 goles. Con esto los Gallos Blancos ya suman 7 puntos y están en el segundo lugar de la tabla general. En la Liga MX femenil, las Gallitas también vencen 1-0 a Santos y son el número 2 en la tabla general.
En los Juegos Panamericanos, México ya acumula más de 20 medallas de oro, más de 70 en total, y hoy vamos por medallas en balonmano, gimnasia rítmica y clavados. La selección femenil de fútbol ahí en los Panamericanos está eliminada y la selección varonil de fútbol también va por medalla. Por otro lado, Lewis Hamilton se impone y su equipo Mercedes en el Gran Premio de Hungría. Esto y más tenemos aquí en Gallo Sports hoy a las 5 de la tarde, como todos los lunes, a través de Querétaro Network TV. Gracias y regresamos. Muchas gracias a nuestro amigo Rodolfo, como siempre muy oportuna su información. Un partidazo el que dieron los Gallos Blancos ante la Máquina Cementera. El marcador también es muy favorable y bueno, su director técnico dijo que pudieron haber sido muchos más. Con el pie derecho inician la temporada los Gallos Blancos, quien suman ya así cuatro puntos. Vámonos a la sección de cultura con nuestro buen amigo Carleto. Carleto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Gracias, igualmente, buenas tardes. ¿Qué nos tienes preparado hoy? Pues dos noticias, bueno, al respecto de lo que comentabas hace unos momentos sobre el tiroteo en Texas y en que fue Dayton, Ohio. Sí. Varios famosos se han unido, se han solidarizado con las familias de las víctimas y bueno, pues lamentan este terrible hecho. Tenemos por ejemplo a Thalía que dice: esto tiene que parar en todos los sentidos. Cuando la impotencia se adueña de nosotros al ver estas atrocidades, la unión en la oración es la fortaleza que se necesita. Mis oraciones van con todo el amor y la luz a las familias afectadas en esta tragedia. Que Dios nos guíe y nos proteja en todo momento. Ese fue el tuit de Thalía, lamentando obviamente este terrible hecho. Pero no solo ella, sino también otros artistas, como por ejemplo Dwayne Johnson, más conocido como La Roca. Uh-huh. Este señor también escribe en sus redes sociales: mi corazón, amor y fuerza están con El Paso y con todas las víctimas y sus familias. Otra actriz que se unió también en un breve mensaje, pero muy contundente, fue Julianne Moore, que dice: esto es una crisis de salud pública, hagamos responsable a los legisladores. Entonces pues se puede apreciar con ellos mismos que pues responsabilizan de cierta manera al gobierno, ¿no?, de Estados Unidos por estos terribles hechos. Y pues bueno, estamos a la expectativa de ver qué es lo que dicen los legisladores allá en Estados Unidos. Y bueno, pues lamentable todo lo que está pasando por allá y siguen subiendo las cifras de muertos y de heridos. Pues vamos a ver en qué termina toda esta terrible noticia. Pero pasando a información más amable, les voy a comentar algunos eventos que van a haber aquí en la ciudad de Querétaro. El próximo 9 de agosto va a haber un evento que se llama Cosechando Tradición. Es el 6º encuentro de son y música mexicana. Van a ser varios grupos que se van a presentar en 2 diferentes lugares. El primero, como les comento, el 9 de agosto en el barrio de San Francisquito. Van a haber varios grupos, como por ejemplo van a estar grupos de matanceros, grupos de bailarines, grupos de danzantes que van a estar presentándose, van a estar exponiendo sus bailes, su música y también sus artesanías, como son el ejemplo de la... Ahí se me pasó por el grabado y producción gráfica, canto cardenche. Entonces, había escuchado este término, me imagino, Juan. Uh-huh. Término cardenche. ¿A qué se refiere música cardenche? Porque de repente dicen, bueno, ¿de dónde viene la música cardenche? Pues hace referencia al hacer música, especialmente en México, usando solamente la boca o los efectos que hace la boca, sin usar ningún tipo de instrumento musical. Sí, es la que están practicando nuestros buenos amigos, a los quienes siguen el noticiero. ¿Recuerdan esta iniciativa de los jóvenes de ir a limpiar el río, etcétera? Entonces, este tipo de música y, bueno, hablan del asunto que están haciendo y lo demás. Es interesante y, bueno, está muy de moda.
Así es. Y al siguiente día, esto es el día 10 de agosto, también van a haber varios grupos que se van a presentar, sobre todo música regional mexicana, y van a estar alrededor de 12 o 13 grupos que se van a presentar en esta ocasión en el Centro Cultural Casa del Faldón, ubicado allá en Primavera, déjame, aquí tengo la... Ahí frente a la iglesia de San Exacto, Sebastián. de San Primavera Sebastián, casi, número esquina 43. La calle de Otoño. Así es, entonces ahí también van a estar varios grupos que se van a presentar. Esto información nos la enriqueció ahora sí que uno de los organizadores del evento, porque lamentablemente este evento no tiene mucha difusión en redes. Sin embargo, te llegas a encontrar este cartel, por ejemplo, que vienen publicando desde hace varios días del mes de julio. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y que nos dieran esta información que les estamos pasando. Entonces, bueno, pues va a haber mucho por hacer el fin de semana. Para los que les gusta la música mexicana, la música autóctona, pues esta es una bonita oportunidad para apreciarla. Bien, muy bien, Carleto, una información contrastante. Sí. Y bueno, este lugar de la Casa del Faldón es un lugar que vale la pena acudir ahí. Hay muchos eventos, hay bohemias, hay muestras artísticas, etcétera, en lo que se llamaba la otra banda. La otra banda. Esta casa característica que tiene su historia, ya se la platicaremos algún día, el por qué fue exiliado un personaje hacia esa parte, y lo que cruza la Avenida Universidad era conocida como la otra banda, y ahí está la famosa Casa del Faldón, una casa hermosísima, en donde hay muchos eventos de corte cultural, artístico, etcétera. Parte de la historia de nuestro Querétaro que vale la pena conocer. Claro que sí, hay muchas cosas, muchos rincones. Ya veremos en la sección turística cómo armamos estas cosas, porque vale la pena. Tenemos una riqueza cultural, arquitectónica, en todos los sentidos, que verdaderamente hacen a Querétaro lo que es una de las mejores ciudades para vivir, no solamente en el país, sino en todo el continente y en todo el mundo. Así y en es. eso no solamente tienen que ver las autoridades, sino nosotros mismos, la ciudadanía, con esta cultura que se está generando por décadas, porque no podemos hablar de un partido político en especial. Exacto. O de un periodo. Ha sido una conformación sociocultural sumamente interesante, que bueno, tiene sus problemas como todas las ciudades, pero es ya considerada realmente como una ciudad maravillosa. En Europa la califican ya como el Dorado mexicano. Así es, imagínate. Carleto, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Vamos a recordarle a nuestra audiencia cómo puede comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo a través de las plataformas Querétaro Network TV, Lucero del Mediodía y Express Metropolitano. Puede mandar sus mensajes por inbox al teléfono 442-195-1217 y el WhatsApp 442-187-0883. Nos están llegando muchos mensajes que esperemos nos dé oportunidad de darlos a conocer antes de terminar el programa. Esperamos que así sea, porque nos vamos a la entrevista con el doctor David Ramos de la Secretaría de Salud. Chao. Gracias. Bien, continuamos con nuestra sección de entrevista. En esta tarde tenemos el gusto y el honor de que esté con nosotros el doctor David Ramos. Él es el responsable estatal de salud materno-perinatal de la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro. Como les habíamos comentado, toda esta semana se festeja, se celebra, se realiza la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿no? Que empezó el viernes. ¿Es así, Efectivamente, doctor? Así es. Muchísimas gracias. Al contrario. Por la oportunidad que nos da el día de hoy. Efectivamente, estamos conmemorando la Semana Mundial de Lactancia Materna, la cual inició el 1 de agosto y tiene como fecha del 1 al 7 de agosto, pero en general, pues agosto es el mes de la lactancia materna. Es una de las prioridades en la Secretaría de Salud, en la cual hemos visto que la lactancia materna por sí mismo tiene un impacto favorable a todos los niveles, desde la parte del recién nacido, donde le permite dar principalmente todas las inmunoglobulinas que requiere, ya que cuando nace pues todavía no está al 100% maduro. Se conoce en el área de la salud como la primera vacuna que recibe el recién nacido.
Desde la parte económica, pues también hay un ahorro para el grupo, la familia, donde pues la lactancia materna pues es gratuita y prácticamente la mujer en el momento que el bebé lo demande, pues puede lactar sin tener que transportar o comprar algún tipo de insumo extra y que le pegue al grupo familiar. Desde la parte a nivel hospitalario, a nivel de salud, pues reduce los riesgos de enfermedades como otitis media aguda, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, y también a la postre tiene un impacto favorable porque se ha demostrado que disminuye el sobrepeso y la obesidad en un 12%. También al momento de que la mujer lacta, amamanta, tiene un beneficio porque disminuye el riesgo de cáncer de mama en un 7% y de cáncer de ovario en un 25%. Sí, efectivamente se han realizado muchos estudios, doctor Ramos. En la generación anterior era normal el asunto de la lactancia, se pasaban familias muy numerosas, 12, 15 hijos, era increíble este asunto del número de partos que tenía una mujer, y en todos ellos se daba la situación de la lactancia, se conocía las propiedades del calostro, que como usted mencionó, doctor, le viene a dar complemento y protección contra muchísimas enfermedades y muchísimos males, ¿no? Efectivamente, como usted lo comenta. Pero eso se perdió. Sí, y en de hecho, algún momento se perdió. De hecho, desde el 92 es cuando la OMS, junto con la UNICEF, pues veía la problemática que se tenía y entonces declaran como Semana Mundial de Lactancia Materna. Y en el estado de Querétaro pues se ha venido trabajando desde hace muchos años la parte de lactancia materna. Estamos difundiendo, haciendo ferias de salud en todo el estado, capacitando a las mujeres en la etapa prenatal, que es muy importante. Se demostró que si nosotros impactamos desde el control prenatal y hacemos una integración con el núcleo familiar o con la pareja, pues el apego es mucho mayor que si la paciente no se le informa desde esta etapa. Sí, definitivamente. ¿Cuáles son las acciones específicas que se están realizando aquí en Querétaro en esta relación? Tengo entendido que hay varios centros, hay toda una serie de actividades. ¿Cuáles son las que están desarrollando, doctor? Efectivamente, a nivel estatal estamos trabajando con diferentes ferias de salud en todo el estado, en las jurisdicciones sanitarias. Se está trabajando el tema de lactancia materna, en los hospitales se están haciendo jornadas de lactancia materna, se está haciendo capacitación a mujeres embarazadas, y algo muy importante, también estamos difundiendo la donación de leche materna, en la cual a través del banco de leche hacemos este procesamiento de pasteurización en caso de que se requiera, impulsando la lactancia materna. Sí, digo, o sea, hay algunos casos en que por las condiciones físicas de la propia madre no se les da esta situación, ¿no?, de la lactancia. Entonces es cuando pueden ocurrir a estos bancos y es totalmente confiable el manejo y mantiene las mismas propiedades, etcétera, ¿no? Si le explicamos un poquito a la audiencia sobre esta situación, doctor. Sí, efectivamente, como usted lo comenta, los grupos vulnerables que tenemos nosotros son pacientes prematuros, pacientes con alguna comorbilidad que se encuentran en las terapias intensivas neonatales, en la cual por la cuestión ya sea de salud del propio bebito o de la madre, podemos apoyar a través del banco de leche, con la leche homóloga que va directamente de la mamá al bebito, o leche pasteurizada, que es cuando nos donan las madres de forma altruista y podemos ofertar a los bebitos en las terapias intensivas. Querétaro, sí quiero comentar que es uno de los estados a nivel nacional y reconocido a nivel mundial como un estado en el cual el procesamiento de banco de leche es excelente, tiene los niveles de calidad necesarios para evitar algún riesgo de la salud tanto del bebito y por supuesto alguna complicación. ¿Qué porcentaje de la gente está practicando esta situación? ¿Cómo andamos en los parámetros? ¿Y qué se logra con esta serie de acciones que realiza la Secretaría de Salud? Y tengo entendido también que otras entidades, estábamos informando aquí el jueves o viernes, de un centro de lactancia que apoyó el municipio de Querétaro. Entonces hay una acción transversal, no solamente la Secretaría de Salud, o ustedes coordinan a toda una serie de instituciones. Esa parte, ¿cómo la tenemos, doctor Ramos? Sí, claro. Efectivamente, tenemos dos indicadores que miden lactancia materna. La primera es en el área hospitalaria, que es en los primeros 30 minutos, que estamos por arriba del 90%. Ah, qué bueno. Históricamente hemos ido subiendo 2-3 puntos porcentuales por año,
y eso nos ha permitido ahorita posicionarnos por arriba del 90%. Y el otro indicador es la lactancia materna exclusiva, que es entre los primeros 6 meses. Hablando en Secretaría de Salud, tenemos por arriba del 53% la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. Si bien lo ideal sería que estuviéramos al 100% y que todos nuestros bebitos lactaran hasta los 6 meses de forma exclusiva, se está trabajando sobre esas acciones. Y en referente al tema del trabajo interinstitucional, hemos estado coordinados con el DIF estatal, justamente porque una de las estrategias a nivel nacional que tiene el DIF junto con Secretaría de Salud de la mano es poner lactarios al menos uno en cada uno de los municipios del estado de Querétaro. Entonces, mucho de la parte de asesoría y capacitación, bueno, depende de la Secretaría de Salud y lo trabajamos coordinadamente con el DIF. El DIF es estatal y el DIF municipal también. Efectivamente. Así se maneja. Antes de concluir la entrevista con el doctor Ramos, que amablemente la Secretaría de Salud nos apoya de manera constante para hablarles de los asuntos de mayor relevancia en la materia de salud, le agradecemos al secretario de Salud, a la doctora Yolanda, con tus atenciones para enviarnos a especialistas. El doctor Ramos es el coordinador, el responsable de este programa estatal en esta materia de lactancia perinatal. Con eso concluiremos, pero antes déjenme, porque ya me reclamaron que no damos a conocer los mensajes que nos envían, que afortunadamente son muchos. Bueno, usted lo felicita. Ángel González dice que se nota que sabe mucho de su materia, que lo felicita y que estas acciones deben ser más que un mes permanentes, de hecho son permanentes, ¿no? Lo que pasa es que este periodo es de manera intensa. Así lo debemos entender, doctor. Efectivamente, como usted lo comenta, todos los días del año se trabaja sobre lactancia materna a todos los niveles, centros de salud, en la comunidad, en el área hospitalaria. Trabajamos coordinadamente con algunas instituciones, muy fuerte de la mano con el DIF, tanto estatal como municipal, pero como usted lo comenta, en este mes se celebra a nivel mundial la lactancia materna y pues tenemos que hacer esta difusión para poder ser empáticos y también para que a través de esta difusión pues las mujeres que están próximas a tener su bebito pues tomen como parte fundamental del inicio de esta vida del recién nacido la lactancia materna. Definitivo, es fundamental, tendrá usted los beneficios a lo largo de toda su vida. Pero déjeme continuar con los mensajes. Daniel Gutiérrez nos manda saludos, muchas gracias. Sandra Lizárraga, ojalá que le den seguimiento al programa del agua de la UAP. Por supuesto que se lo vamos a dar aquí muy puntualmente. América Bretón nos manda saludos. Héctor Ábalos felicita por la programación de Querétaro Network y en especial al noticiero. Adri Ángeles nos manda saludos. Rekmer Alemán, saludos. Claudia Moctezuma, qué lamentables los hechos ocurridos. Se refiere sin duda pues tanto a la cuestión de los tiroteos en Estados Unidos y lo terrible que resulta para el gremio periodístico y para la sociedad en general estos asesinatos de los periodistas, así como el atentado en Parral, Coahuila, con las instalaciones del periódico. Atacar a la libertad de prensa es atacar a la sociedad. Muchas gracias, Claudia Moctezuma, por compartir esta preocupación con nosotros. Y bueno, pues cosas se tienen que hacer. Ya les comentaba que hoy al filo de las 11 de la mañana en Toluca, en el Estado de México, se realizó una marcha por parte de los periodistas. El sábado por la tarde fue convocado de manera urgente una reunión con también un grupo de periodistas. En fin, en todos los estados, a lo largo de todo el país, se han prendido ya los focos rojos para exigir a la autoridad que ponga atención en estos atentados, en estas amenazas, en estos hostigamientos. Ya le he señalado aquí que afortunadamente en el caso de Querétaro no tenemos ningún deceso, ningún fallecido. Un compañero editorialista de Express Metropolitano desde ese año se pregunta qué pasará el día que tengamos al primer muerto. No quiero ni pensarlo, no quiero ni imaginarlo. Si bien hay algunos, esto sí podemos llamarlo en el estado, hechos aislados. El más reciente del que tengo conocimiento es el del periodista Óscar Alberto Alcázar. Él fue amenazado de muerte por un talamontes allá en la zona serrana
del Estado. Él ya presentó las denuncias correspondientes. Vamos a ver qué nos dicen las autoridades, qué nos dicen la Comisión de Derechos Humanos, y por el otro lado tendremos que estar atentos con esta ley de protección a los periodistas que desde la época de Braulio Guerra Malo se está cocinando. Han pasado 2 periodos de la legislatura y nada se ha logrado en concreto, y es urgente que aquí se tomen las medidas necesarias antes de que tengamos que lamentar la muerte de algún compañero periodista, porque los asedios los tenemos, las amenazas existen, y pues es un nuevo llamado a la autoridad en todos los niveles para que se atienda esta situación de los periodistas. Llevamos 13 asesinados en un lapso de 8 meses. Esto es aterrador, y tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal es una situación que debe entenderse, y por supuesto el Congreso del Estado, que tiene en sus manos la obligación de generar la ley correspondiente y los protocolos en coordinación con la Fiscalía General del Estado, que esperamos tengan una respuesta. Víctor Almanza también dice: espera resignación de las familias de las personas asesinadas. Alma Morales nos felicita, y a toda la programación y al noticiero muchas gracias. Dice que hacía falta a esta hora un buen noticiero. Bueno, tratamos de hacer lo mejor que se puede con este gran equipo de producción y a traer aquí a la gente especialista que habla sobre los temas de mayor interés. También nos manda saludos César Rodríguez. Doctor, para concluir nuestra conversación, ¿cuáles son las recomendaciones que debe hacerle a la gente? ¿Hay situaciones de, no sé, de inhibición todavía, de pena, un sentido malentendido de lo que esto significa, o avanzamos en esa parte? Sí, efectivamente, todavía seguimos con esta parte de inhibición, como lo comenta, pero sí hay que recordar que desde épocas ancestrales, pues la lactancia materna siempre ha existido como tal, y aquí lo importante es que lo veamos como algo normal, como algo natural, y no lo veamos con otros ojos, y mientras eso lo entendamos como sociedad, creo que avanzaremos mucho. Muy bien, doctor, su mensaje final, por favor, el llamado, a dónde pueden ir, cómo funciona, si es tan amable. Sí, claro. Pues nada más comentarles que tenemos por ahí el lema de este año es: empoderémonos, hagamos posible la lactancia. Y este es un llamado a todas las autoridades, desde el gobierno, sociedad civil, la misma familia, que junto con la pareja, si nos ayudan, promoveremos la lactancia materna, y pues tendremos números más exitosos, y lo más importante, disminuiremos la mortalidad en el recién nacido. Doctor David Ramos, responsable estatal de salud materna y perinatal de la Secretaría de Salud, le agradecemos mucho su presencia, y otro día platicaremos con más profundidad todo este asunto de lo perinatal y las situaciones tan extraordinariamente fabulosas en el avance del cuidado del bebé en el vientre de la mujer. Por dejar un poquito de interés en nuestra audiencia, platíquenos qué equipos tiene y cómo está trabajando esto, por favor. Sí, claro, nosotros desde el programa de salud materna y perinatal trabajamos desde la parte pregestacional, es desde antes del embarazo, trabajar con las mujeres en edad reproductiva que desean embarazarse, y pues le damos consejería y todas las medidas de prevención para que la paciente no se complique. En el embarazo, pues llevamos el control prenatal con todos los datos de alarma para que nuestra paciente pueda terminar favorablemente su embarazo y tenga en sus manos a la persona recién nacida. Y ya en la parte del recién nacido, desde el inicio empezamos con el trabajo de lactancia materna, con vacunación, con la parte de los diferentes tamiz que tenemos, con la finalidad de que el bebé tenga todas las herramientas médicas necesarias para que pueda iniciar su vida. Sí, es increíble. Si le pudiéramos narrar a la audiencia que pues ya hay operaciones dentro del vientre cuando detectan alguna posibilidad de algún posible mal en la gestación. Ya hay la técnica, la ciencia que nos previene este tipo de cosas, ¿no, doctor? Efectivamente, aquí en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer
Fuimos un estado piloto, a nivel nacional está reconocido con cirugía fetal, con Exactamente. expertos bien calificados en el diagnóstico y tratamiento oportuno. De hecho, han tenido cirugías muy exitosas y nos está yendo muy bien en ese tema. Sí, ya lo comprometo a que en una ocasión posterior que nos permitan las agendas, nos venga a platicar a detalle de esto, que es, pues, ya lo comentó usted, un reconocimiento nacional. Doctor Ramos, muchísimas gracias a la Secretaría de Salud que nos apoya para darles a ustedes la información más oportuna en el área de la salud. Vámonos con la parte final de nuestro noticiero. Bien, estamos de regreso. Este fin de semana va a realizarse aquí en el vecino estado de Hidalgo una reunión de la CONEME. Esto es la Conferencia Nacional de Dueños de Medios de Comunicación. Ya hubo hace un par de meses aproximadamente en la ciudad de Durango, un poquito más, la primera conferencia nacional en la que los propietarios, los dueños de medios de comunicación a lo largo de todo el país se reúnen para analizar la situación que pasan los periodistas y ver su problemática. Sin duda alguna que este próximo fin de semana uno de los temas centrales será precisamente los protocolos y los mecanismos de seguridad para la protección de los periodistas. Sobre esto déjeme adelantarle que una nota justamente que nos mandan de la CONEME, esta agrupación, yo creo que la más numerosa que hay en el país, aglutinando a periodistas tanto de medios impresos como electrónicos, como de las páginas web, en internet, etcétera, una gran camaradería y una gran fraternidad que dirige nuestro buen amigo Jaime Arismendi. Sobre esto nos envían una nota que dice lo siguiente, fechada hoy 5 de agosto en la comunidad de Tlacotlapilco, municipio de Chilcoahuatla, Hidalgo. Todo está listo para festejar, porque es al mismo tiempo la festividad de San Lorenzo Mártir, la que tiene lugar los días 8, 9, 10 y 11 del presente mes. Ahí estarán presentes los empresarios de los medios de comunicación que disfrutarán de esta festividad, toda vez que en esta comunidad se celebrarán su segundo Congreso Nacional, teniendo como escenario el Parque Acuático Ecológico Tlalco, un entorno natural de aguas termales a 45 grados centígrados de temperatura. La inauguración de la feria será el jueves a las 8 de la noche con la colocación del tradicional arco artesanal de Cucharilla. El viernes 9 por la mañana tendrá lugar la procesión de la cera de la comunidad de Betí a Tlacotlapilco, iniciando un recorrido a las 8 en punto de la mañana. A las 3 de la tarde está programada la inauguración del segundo Congreso Nacional de Conferencia Nacional de Empresarios de Medios, CONEME, en la que se espera la presencia del gobernador Omar Fayad Meneses, funcionarios estatales y de la comunidad anfitriona. Al amanecer del sábado 10, vecinos y visitantes entonarán las mañanitas a San Lorenzo Mártir. Por la noche, la quema de fuegos pirotécnicos y un atractivo baile popular. Durante los 4 días de feria habrá actividades sociales, culturales y deportivas. El domingo 11 habrá misa de acción de gracias y por la noche nuevamente juegos pirotécnicos. Las autoridades de la comunidad y los socios del Parque Acuático Ecológico Tlaco están invitando a toda la población. Los invitan a ustedes y aquí está cerquita, vale la pena para que asistan a estas fiestas patronales. Y bueno, los periodistas iremos a lo nuestro, a trabajar y nos daremos por ahí una escapadita para disfrutar cuando menos de los fuegos artificiales, porque son jornadas de trabajo muy, muy intensas y pues invitan a la población para que vaya usted a disfrutar de las aguas termales y la naturaleza que distingue a esta localidad en el vecino estado de Hidalgo. Bien, pues antes de irnos, déjeme darle tres notas que considero relevantes. Por un lado está el pronunciamiento de la Coparmex para intervenir ya de manera directa en la situación que está atravesando el país. Los empresarios consideran que se han
tomado decisiones equivocadas que están afectando la economía y el desarrollo del país, como lo refleja este reporte del 0.1% en el crecimiento, que es uno de los más bajos en los últimos 20 días. Entonces, los empresarios están alarmados por la condición que puede presentarse en la economía. Es independiente de la situación de si estamos o no ya en una recesión, de si el 0.1 es igual a 0. Yo creo que esos son términos para los especialistas, pero aquí lo relevante es que la Coparmex, que con situaciones que ha considerado de riesgo, la Confederación Patronal de la República Mexicana, un sindicato de empresarios que en los momentos críticos del país, insisto, ha mostrado una actitud muy combativa. Lo hizo en el asunto en la época de Echeverría. Recuerde usted cuando se expropian los valles del Yaqui y el Mayo, allá en el norte del país, pues salieron los empresarios fuertemente y ahora anuncian que tendrán una acción importante para prever las situaciones en el 2021. Hay quienes advierten que sería demasiado tarde, pero bueno, ahí tiene usted a los empresarios que en muchas ocasiones han sido objeto de ataques, de burlas, de adjetivización como conservadores, como neoliberales, etcétera, cuando son ellos, los empresarios, los que generan riqueza, los que generan empleos. Es un anuncio importante. En otra información que pues afortunadamente ya fue controlada, hubo un caso de sarampión en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Las autoridades sanitarias reportan que está bajo control y se ha generado un cerco sanitario, llevando a cabo también pues la revisión de la gente que tuvo contacto con este bebé de 11 meses. Estaba pues exterminado el asunto del sarampión. Se presenta esta situación en Ecatepec, el Estado de México, en un bebé de 11 meses, y se toman las precauciones correspondientes a este caso. Finalmente les informamos que 400,000 universitarios regresan hoy a clases. Vamos a ver cómo se encuentran allá en los campus de la UNAM con esta situación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que pues ya ve, decidió cancelar ese y espera un contrato a septiembre. Veremos qué dicen los universitarios hoy que reanudan clases. Y en relación a la propia UNAM les tenemos una extraordinaria noticia. Aquí en Querétaro, en el campus Juriquilla de la UNAM, se abre una nueva especialidad, el campo de neurociencias, lo que viene a elevar el nivel educativo, el nivel de las ciencias que tenemos en Querétaro. Recuerde usted, tuvimos aquí en entrevista a la rectora y orgullosamente mencionó que son 89 universidades las que tenemos ya en este estado, lo que lo convierte en uno de las entidades que tienen un mayor número de instituciones del sector educativo. Y no hablamos de las universidades patitos, estamos hablando de universidades públicas y privadas con un altísimo nivel de academia, de investigación, lo que es otro motivo más de orgullo para Querétaro. Bien, así llegamos al final de este noticiero. Recuerde usted, hoy por la noche puede usted verdaderamente informarse y divertirse con el noticiero Noti la vas a acabar, con nuestro buen amigo que se personifica y su primo, y transmitimos, recuérdelo, por las plataformas Querétaro Network TV, Lucero de Mediodía y Express Metropolitano. Le dejo los números por si quiere seguirnos mandando mensajes, que estaremos pues muy al tanto de ellos, y empezaremos mañana con toda la serie de mensajes que se nos quedaron pendientes. 442-195-1217, 442-187-0883. Soy su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí y les espero mañana en punto de las 3 de la tarde para darle a conocer la información más relevante generada en el mundo, en México y en nuestro queridísimo estado. Muy buenas tardes, y si está comiendo, provecho.